Hola, mi nombre es Mariana Candus y soy investigadora del INTA. Trabajo en el Instituto de Genética, también denominado IGEAC. Hoy te voy a contar cómo se mejora el maíz dulce antes de llegar a tu mesa. Este proyecto surge de la interrelación con el ProHuerta y luego se formalizó en la cartera de proyectos de INTA. El título del proyecto es Diversificación de la oferta varietal de especies hortícolas de uso intensivo. Y la actividad que llevo a cabo con otros participantes es el desarrollo de una variedad de maíz dulce adaptada a la región pampeana. El maíz es una especie que pertenece a la familia de las gramíneas. Las gramíneas son los pastos, que normalmente los vemos en todos lados, pero también el trigo, el arroz y la caña de azúcar pertenecen a la familia de las gramíneas. Estas plantas se caracterizan por tener hojas alargadas, con nervaduras paralelas, tallos en forma de caña, y en el caso del maíz, posee flores masculinas y femeninas separadas en la misma planta. A la flor masculina le llamamos panoja, y está en la parte superior de la planta, y a la flor femenina le llamamos espigas, que están en la parte axilar, y luego van a dar los granos. Además, es una planta de verano que se siembra en primavera y además es una planta anual. ¿Qué quiere decir anual? Que el ciclo de cultivo dura entre 6 a 7 meses y en el otoño la planta se muere. También es una planta de polinización cruzada. ¿Qué significa esto? Que el polen se libera y vuela por el aire y puede polinizar a diferentes plantas. Otra curiosidad del maíz es que es una planta que no existe como tal en su antecesor silvestre, sino que su antecesor silvestre es muy diferente y es el teosinte. ¿Y por qué del teosinte pasamos al maíz? Bueno, a través de miles de años de agricultura y de selección por parte del hombre. El maíz, o el teosinte en definitiva, se originó en México, y a partir de esta planta tan diferente, con espigas tan pequeñas y con ramificaciones, tantos años de selección por parte de los productores, logró lo que conocemos hoy como maíz. Acá en esta imagen se ven la cantidad de espigas diferentes, en este caso en el centro de origen del cultivo, que es en México, la cantidad de razas de maíz existentes, con su enorme variabilidad en tamaño, en color de grano, en forma de la espiga y en usos culinarios. Hay que recordar que esto ocurrió obviamente antes de la llegada de Colón a América, y estas culturas tienen al maíz como sagrado y incorporado en su cultura también culinaria, en muchas recetas que aún hoy en día utilizan en México. Pero ¿de dónde se origina toda esta variabilidad genética? Una parte importante de la variabilidad genética es a causa de las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? La mutación es un cambio al azar y heredable en el ADN. Estos cambios se producen en forma natural y no siempre son perjudiciales para los organismos. A veces pueden generar, como dijimos, variabilidad genética, por ejemplo, en el caso de Don Diego de Noche, el color de las flores. Fíjense que la variabilidad es dentro de la especie, dentro de la misma especie tenemos diferentes colores de flores. Otra especie, por ejemplo, de polillas, donde aparece una polilla negra, en un montón de polillas que normalmente la población es de formas claras, y esta mutación puede traer alguna ventaja adaptativa o no a ese individuo. De eso depende de que ese individuo luego aumente la frecuencia o no en la población. Pero son fenómenos al azar. En Argentina también tenemos razas autóctonas de maíz, del noroeste y del noreste de Argentina. Muchas de ellas eran cultivadas por los pueblos originarios y actualmente ya no se cultivan. Y tenemos que agradecer al ingeniero agrónomo Julián Cámara Hernández,
que se dedicó a coleccionar estos maíces, a visitar esos pueblos y a guardar toda esa variabilidad genética en bancos de semilla para que todos esos recursos genéticos estén disponibles para el futuro cuando se lo requiera. En Argentina, como dijimos, las formas nativas no se utilizan, pero sí se utiliza en mayor escala y superficie lo que llamamos maíz semidentado. Es un maíz que tiene un endosperma harinoso, el grano es un poco harinoso y un poco duro, y estos maíces se utilizan en alimentación animal mayormente, son transgénicos u OGM, se cosechan cuando la planta ya terminó su ciclo, ustedes van a ver las plantas secas en la foto, y mayormente se exportan. También hay otros maíces que se siembran en menor escala, como el maíz Clint, que tiene un grano con textura más dura. Esto se usa para hacer sémola, para hacer polenta, para hacer cornflakes, y para alimentación de aves también. Normalmente no son transgénicos, y algunos otros tipos son el pisingallo, que es el que se usa para hacer pochoclo, y uno más nuevo, que es el maíz morado de la región templada, que se desarrolló en la Universidad Nacional de Córdoba, que ese color morado, en realidad, le da la propiedad de tener mayor cantidad de antioxidantes, y eso es bueno para la salud. Y hoy vamos a hablar del maíz dulce o choclo, como lo conocemos habitualmente, que es un maíz que consumimos en estado inmaduro. ¿Esto qué quiere decir? Lo consumimos 20 días después de la floración. No esperamos a que se seque el grano. Es un cultivo hortícola. ¿Y qué significa esto? Se siembra en superficies más pequeñas, con mayor cantidad de insumos, y lo consumimos fresco, como lo compramos en la verdulería, o congelado, también enlatado. Los productores que cultivan este maíz compran semilla híbrida de empresas nacionales, algunas multinacionales, y hay híbridos también OGM y no OGM. Se destaca por tener un alto costo la semilla de maíz dulce, que no puede ser afrontado por los productores del ProHuerta. Acá hay una imagen de cómo es el maíz que consumimos, con 70% de humedad, y cómo es el maíz dulce al estado seco, que es mucho más arrugado por la pérdida de humedad. ¿Pero por qué es tan arrugado el maíz dulce? Ahora vamos a ver cuál es el origen. El maíz dulce también fue originado por mutación natural. Esto es, hay genes que codifican para la cantidad de almidón que tienen los granos. Y en este caso hay una mutación que hace que se acumulen más azúcares solubles y menos almidón. Y ahí tenemos la foto de una espiga donde tenemos granos normales o semidentados y granos azucarados que se ven arrugaditos por la pérdida de humedad y por la falta de almidón. Estos son los granos de maíz dulce. En cuanto al ciclo del cultivo, como les conté, la planta es anual, ¿no? Se siembra en septiembre y la podemos cosechar en marzo o en abril. Y fíjense que tiene diferentes etapas vegetativas que se ven con la B corta, y una etapa importante que se llama R1, que es donde es la etapa de la floración femenina. Y otra etapa posterior a R1 es cuando se van llenando los granos. Se van llenando de los fotoasimilados de las plantas. Y en ese momento, en R3, que todavía el grano está lechoso, no es un grano pastoso, sino lechoso, ahí es donde se cosecha para su consumo en fresco. 20 días post floración. Acá hay algunas imágenes de cómo se ven las plantas en estadios vegetativos, cómo se ve en la floración, ahí se ven las panojas masculinas, y en la madurez fisiológica, que es cuando cosechamos el grano seco, ahí es cuando queremos cosechar semilla, ya en el otoño. Se observan las espigas con los granos arrugados que caracterizan al maíz dulce. ¿De qué se trata el proyecto entre el Instituto de Genética y el programa ProHuerta? La idea es poder reemplazar una variedad de maíz que utiliza el ProHuerta actualmente,
que ya no es sembrada por los productores debido a problemas de uniformidad del cultivo, ciclo largo, poco dulzor, que desalientan su cultivo. Así que bueno, la idea a partir de este problema fue buscar una solución entre ambos institutos del INTA y desarrollar una nueva variedad de maíz dulce. Pero ¿cómo hacemos? Queremos una nueva variedad de maíz dulce con diferentes características, que tenga un buen tamaño de espiga, que tenga un buen comportamiento frente a enfermedades y a plagas, que tenga sabor dulce, que sea de ciclo corto, que tenga más uniformidad que lo que vimos en estas fotos de esta semilla, que es la que reparte actualmente el ProHuerta. Entonces, el primer paso fue reunir variabilidad genética. Y esto que parece raro, en realidad es juntar semillas de diferentes, en este caso, híbridos comerciales de tipo superdulce. Estos híbridos son cinco semillas que las sembramos y hicimos cruzas controladas entre esos 5 híbridos. Con lo cual obtuvimos 10 cruzamientos, y estos 10 cruzamientos, el resultado, la semilla, la mezclamos y la sembramos en un lote donde permitimos que las plantas se interpolinicen entre sí. A eso le llamamos población base. Solamente sembramos esas semillas y no hicimos ningún tipo de selección del material. Al año siguiente, en esa población, la sembramos nuevamente, ¿y qué hicimos? Ya empezamos a seleccionar. ¿Y qué es seleccionar? Bueno, normalmente fuimos en la época de floración, fuimos en la época de posfloración, y ahí lo que tratamos es de descartar las plantas que tienen caracteres desfavorables. Por ejemplo, el tema de las plantas que están muy enfermas, las plantas que están muy atacadas por insectos, las plantas con espigas pequeñas, o plantas que se vuelcan. Todo esto son caracteres visuales que vamos seleccionando y nos vamos quedando con las mejores plantas, cosechamos las mejores espigas, las volvemos a mezclar y volvemos a empezar el ciclo de selección y mejoramiento. Este ciclo de selección masal podemos hacerlo durante varios años. Nosotros lo hicimos 2 años y en este año 2021 queremos sembrar una población más grande para verificar la homogeneidad de la población, eventualmente seleccionar las plantas fuera de tipo y también tener un poco más de cantidad de semilla para poder hacer ensayos. Rápidamente les muestro cómo armamos la población base de mejoramiento. Es hacer cruzas controladas. Estas son espigas femeninas que están asomando en la axila de las plantas, y nosotros las tapamos con un sobrecito antes de que salgan los estigmas o barbas de maíz. Y por otro lado, cuando esas barbas crecen por dentro del sobre y también tenemos polen disponible, tapamos la panoja de polen con un sobre a la tarde y al otro día a la mañana la volcamos sobre esos estigmas que ya están creciendo adentro del sobrecito blanco. Es muy fácil, pero hay que tener cuidado de cualquier contaminación. Esos sobres los rotulamos y los volvemos a colocar en las plantas, y ahí nos quedan las cruzas manuales en forma controlada. Diferente es cuando sembramos la población, que lo hacemos en forma aislada. ¿Por qué está aislado? Porque está aislado de cualquier contaminación de polen de cualquier otro maíz. Entonces, sembramos en el Instituto de Genética, en un lote bien distanciado de otros maíces, y hacemos un lote donde ustedes ven que las plantas se dejan interpolinizar entre sí. Acá vemos, dejamos que las plantas se interpolinicen entre sí, por eso se llama polinización libre, y aislado de cualquier contaminación de otro maíz o de otro polen de otro maíz. En la foto 2 se ve el cultivo en floración, ahí se ven las panojas, y en la foto 3 el cultivo ya en madurez fisiológica en el otoño, donde cosechamos el maíz de semilla. Normalmente en la etapa de floración descartamos las peores plantas, hacemos selección, y también en el momento de posfloración
donde también 20 días post-floración podemos probar los choclos y ver si son dulces y ver si esa característica también se está cumpliendo en la población. El paso de este año es aumentar el tamaño de la población, como ya les comenté, y el paso siguiente es evaluar esta variedad nueva en ensayos a campo, donde lo que hacemos es comparar nuestra variedad con variedades ya existentes, ya sea comerciales, o por ejemplo las variedades del INTA pergamino, que son Anita y Auxilia, son dos variedades nuevas del INTA, que también las podemos incluir en ese ensayo. A la vez, si bien yo puse paso 6, a la vez tenemos que ir tomando los caracteres de nuestra variedad, diferentes caracteres externos de las plantas, para llenar un registro, que es el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, que depende del INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas. Es un ente del Estado que lo que hace es proteger el derecho de propiedad intelectual sobre esa semilla. Y esta es una condición para poder vender la semilla, o en este caso, repartirla a los productores del ProHuerta. En estos formularios tenemos que bautizar a la variedad, ponerle un nombre, y también colocar diferentes caracteres como duración del ciclo, altura de planta, bueno, color de la panoja o color de los estigmas y de las anteras, toda información importante, el comportamiento frente a enfermedades. Yo no sé si ustedes saben, pero las plantas tienen genes que les permiten resistir a las enfermedades también, entonces es importante que esta variedad tenga un buen comportamiento sanitario para que sea apta para cultivo orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Sin aplicación de agroquímicos. El último paso entonces es multiplicar. ¿Qué significa multiplicar? Incrementar la cantidad de semilla, también de la misma manera, sembrando un lote aislado, grande, y permitir que las plantas se interpolinicen, y esto normalmente se hace en zonas secas del país, en San Juan, en Mendoza, donde no hay proliferación de enfermedades por causas fúngicas, y también la distribución posterior de la semilla a través del programa ProHuerta. Les agradezco la atención y espero que les haya gustado mucho la charla.